Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este seminario interinstitucional entre el IMIPAS y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Ruth Cerezo Mota del Instituto de Ingeniería y del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la UNAM en la localidad de Cizal. Para nosotros es un gusto tenerlos todos aquí y pues les voy a repetir la dinámica de este seminario. Vamos a invitar a la doctora Ruth Cerezo a que nos haga la exposición del tema eventos extremos climáticos, más extremos, ¿por qué? Y si aún estamos a tiempo de actuar. Una vez que ella haya terminado su presentación, vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas en donde la gente que está en la sala de Zoom tiene la posibilidad de levantar su mano y le vamos a dar la palabra para sus preguntas e inquietudes. Y la gente que nos está viendo a través de las redes sociales del laboratorio, vamos a tener la posibilidad de hacer la lectura de sus preguntas. Que nos vayan poniendo ahí y la doctora va a dar respuesta. A todos los que están aquí, pues muchísimas gracias por asistir y les voy a presentar a la doctora Ruth Cerezo Mota. Ella es climatóloga egresada de la UABC con una maestría en oceanografía física en el CICESE y un doctorado en ciencias atmosféricas, oceánicas y planetarias en la Universidad de Oxford. Hizo un postdoc en la SCAG de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y otro en la UCLA. En el 2012 fue profesora de la Universidad Veracruzana y a partir del 2014 es que comienza sus trabajos como investigadora en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando con modelos regionales climáticos para el estudio de eventos extremos de lluvia y temperatura en México. Ella es co-chair del panel del Grupo de Trabajo de los Monzones de América, del CIBLAR y del GEMEX. Y fue autor líder del capítulo número 8 del Grupo del Trabajo 1 del IPCC para el AR6. Para nosotros es un gusto tener a nuestra ponente en este seminario. Muchísimas gracias a todos por asistir. Doctora Ruth Cerezo Mota, gracias y a continuación le doy la palabra para escuchar su presentación. Gracias. Bueno, primero que nada, una pequeña disculpa por empezar tarde. Hubo un pequeñísimo detalle técnico que básicamente se me borró la presentación, pero ya la recuperé. Y otra disculpa porque yo no me había dado cuenta que los seminarios que se dan en este ciclo son muy especializados y focalizados a pesquerías. Y les tengo la mala noticia que no vamos a hablar de pescas, pero vamos a hablar de un tema un poco más deprimente, que es el cambio climático. Y bueno, al final el cambio climático, como pues ya lo sabemos, ¿no? Trastoca absolutamente todo. Y entonces, aunque directamente no voy a hablar ni de diversidad ni de pesquerías, pues es una realidad que estos eventos extremos ya están causando estragos en salud, en diversidad. Y eso implica también afectaciones de alguna manera en la diversidad y en la pesquería. Entonces, espero que podamos relacionarlo un poquito, si no va a ser como el chiste de Pepito y la lombriz, que no sé si se lo sepan, pero bueno, pues es que todo está relacionado. Y entonces ya voy a empezar nada más. Confírmenme que sí ven el cambio. Y adelante. Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con qué es un evento extremo, porque aquí es donde todo se complica o no. Tenemos que encontrar metodologías que estandaricen las cosas para que podamos compararlas no solo entre regiones, sino en el paso de tiempo. Entonces, en el 2012, bueno, no sé si sepan qué es el IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de extremos, perdón, de expertos en cambio climático. Es creado por Naciones Unidas en 1988. Se crea básicamente porque ya desde los 80, incluso antes, había un consenso de la comunidad científica de que el calentamiento global ya más bien que se estaba observando un aumento en la temperatura y esto estaba siendo probablemente consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Entonces ya hay un consenso dentro de la comunidad científica y a raíz de esto se crea el IPCC. El IPCC lo que hace como panel que es parte de las Naciones Unidas es juntar toda la evidencia científica con respecto a cambio climático desde cualquier perspectiva, ¿no? Está la parte física, la parte social, la parte económica, sectorial. Entonces todas las evidencias científicas con las que se encuentren y se generan unos documentos
que ahorita les voy a enseñar. Este es el reporte del grupo de trabajo 1. De hecho, son 2 tomos. Y luego está el grupo de trabajo 2 y el grupo de trabajo 3 que ven el cambio climático desde diferentes perspectivas, pero no se asusten porque entonces luego se va destilando la información y se va generando materiales cada vez más sencillos y accesibles y hasta que se llega a un material que se pensó para tomadores de decisiones, pero en realidad está enfocado a, digamos que a la sociedad civil también. Y entonces ese documento que les enseñaba de sección amarilla, que los que son muy jóvenes no van a saber qué es eso, pero antes, en la antigüedad, cuando no teníamos Google, buscábamos los números telefónicos en unos librotes de la sección amarilla. Y entonces luego pues, se genera este documento de 40 páginas por grupo de trabajo, y en el que se resumen esos librotes, y luego se genera un documento único que resume los 3 grupos de trabajo. Eso está disponible en el portal del IPCC. Mucho de lo que les voy a platicar aquí es parte del IPCC y otros trabajos que yo he realizado aquí en la península. Entonces, bueno, este es el IPCC y en algún momento de la historia del IPCC, en el 2012, se crea un grupo de expertos, un reporte especial de eventos extremos, era específico, y entonces se empiezan a crear estas definiciones para que a la comunidad científica les sea fácil lo que les decía, ¿no? Homologar conceptos, ideas y poder entonces comparar y decir si este evento es más extremal que este en el tiempo o comparado con lo que sucedió en Timbuktu. Entonces, básicamente la definición es un evento climático o temporal, y me refiero por temporal en el tiempo, o sea, porque pueden ser eventos muy cortos. Por ejemplo, un huracán puede ser un evento extremo, o sea, es normal dentro de la climatología, pero si sucede de una manera muy intempestiva como Otis, pues entonces se convierte realmente en un extremo. O puede ser climático, y el clima pues son en escalas temporales más largas como una sequía. Eh, entonces cuando el valor de la variable climática a la que nos referimos, sea temperatura, sea lluvia o falta de lluvia, esté por arriba o por abajo de un umbral cercano al extremo superior o inferior del rango de valores observados. Entonces aquí es donde pues un poco se empieza a complicar, porque entonces necesitamos una serie de tiempos suficientemente largas para poder clasificar y decir, bueno, si este evento se sale de la media, está en las colitas, ¿no? En una distribución gaussiana, y entonces aquí es un poco donde se complica, sobre todo en países como México, que en los últimos años las observaciones, las series de los datos de las estaciones meteorológicas son cada vez menos confiables. O sea, ahí es donde se complica. Y bueno, por eventos extremos nos referimos a justo esto, ¿no? Eventos, olas de calor, inundaciones, sequías o eventos compuestos. En los últimos años hemos visto, por ejemplo, incendios que están ocurriendo en muchos lugares, y estos son compuestos porque se requieren ciertas condiciones, una combinación de condiciones que específicamente también los vivimos aquí en Yucatán el año pasado, ¿no? No, perdón, a principios de este año, que son eh, condiciones de humedad muy bajas, o sea, casi seco el ambiente, que se acumule bastante material orgánico y en que empieza una situación de vientos intensos. Entonces, este viento intenso hace que la materia orgánica, pues al paso de estos vientos tan intensos, haya fricción. Como el ambiente está tan seco, pues entonces se empieza con una pequeña chispa y luego ya son los incendios sin controlar que hemos visto no solo aquí en la península, en Yucatán específicamente, sino alrededor del mundo, ¿no? Se acaba de desaparecer casi un pueblo completo en Canadá hace una semana. Entonces, bueno. En este último reporte que sale en el 2021, que bueno, también, bueno, antes de que se me olvide, y comercial y gol, acaba de salir ya debe estar por publicarse la convocatoria para participar en el séptimo en el séptimo ciclo del IPCC. Debe de salir la convocatoria en los próximos meses, se distribuye a través del portal del IPCC y a partir de punto focal, que en nuestro caso es el INEC. Entonces, mientras no desaparezca el INEC, sigue siendo nuestro punto focal. Y entonces, pues, los invito, colegas, a que participen, porque necesitamos más participación de mexicanos de la región, de diferentes perspectivas. Entonces, bueno, ese era el anuncio que tenía que decirles antes de que se me olvide. Entonces, bueno, en el sexto reporte se agrega esta definición de eventos extremos que son de rara ocurrencia, ya sea que en el lugar donde están ocurriendo o en la estación del año.
Entonces, nuevamente tenemos que tener suficiente información para saber y determinar que este evento en efecto es inusual, se sale de la media y entonces lo caracterizamos como un evento extremo. Y los caracterizamos en base a su persistencia, es decir, cuánto tiempo duran y a su frecuencia. Esta es una gráfica de resumen tomadores de decisiones del 2021 para el grupo de trabajo 1. Y entonces aquí se ve la temperatura en el eje de las anomalías, de la diferencia de temperatura con respecto a este periodo. Este periodo es el periodo preindustrial, que es antes de que empezáramos a producir como producimos y quemar, y consumir como consumimos y quemar tantos combustibles fósiles. Entonces, digamos que ese principio de año cero, y aquí es el 2021, que es cuando se publica este reporte. Y entonces aquí vemos que, pues sí, en a lo largo de la historia de la humanidad, más bien de la historia moderna, ha habido cambios en las temperaturas, ha habido años más calientes y más fríos, pero en definitiva, en los últimos años, cada año es más caliente que el anterior. Este es un zoom de esta rebanada, este es un zoom. Y entonces aquí se puede ver que en efecto cada año es más caliente que el anterior a nivel global y que para el 2021 estábamos a 1.1 grado más caliente que periodo industrial. Este 1.1 es importante porque les recuerdo que en el 2015, cuando se firma el Acuerdo de París, en el que todos los países miembros de Naciones Unidas se comprometen a hacer lo posible para que para que la temperatura a nivel global no aumente más de 1.5 con respecto al periodo industrial. Y entonces para 2021 ya estamos a 1.1. El año pasado, en el 2023, sobrepasamos el 1.5 por un en los meses de agosto y septiembre. Pero este aumento de temperatura pues tiene que ser persistente, se tienen que considerar varias cosas. Entonces lo sobrepasamos momentáneamente, pero desgraciadamente todos los modelos del IPCC y todas las proyecciones indican que para el 2030, aún en el mejor de los escenarios, es decir, en el que se redujeron considerablemente las emisiones de dióxido de carbono y de metano sobre todo, y hay colaboración internacional y hay transición a energías renovables y demás, aún así para el 2030 alcanzaríamos el 1.5. También sabemos que cuando alcancemos el 1.5 y más, las consecuencias a nivel ecológico, de biodiversidad, sociales, serían catastróficas. Y de ahí la importancia de adherirnos al mejor de los escenarios y procurar reducir nuestras emisiones. Y de ahí la exigencia a nuestros gobiernos a compromisos más grandes y reales y de acción ya. Entonces, bueno, también sabemos que este aumento de temperatura se está dando porque la concentración de dióxido de carbono se encuentra en sus niveles más altos que en los últimos millones de años. Tendríamos que ir a la época de los dinosaurios, cuando había muchas explosiones volcánicas, para que pudiéramos tener estos niveles de dióxido de carbono. Esto ha hecho también que con el aumento de la temperatura, el nivel del mar esté aumentando en un ritmo más rápido que en al menos 3.000 años. También que el área de hielo marino en el Ártico se encuentra en sus niveles más bajos. De hecho, esto fue en el 2021, estos datos. El año pasado, en el 2023, se rompió uno de los puntos de retorno. Los puntos de retorno climáticos son como ciertos umbrales que esperamos no llegar, son escenarios poco probables, pero si ocurren serían catastróficos. Uno de ellos es la extensión del hielo marino en el Ártico en el verano, que es cuando de por sí se encuentra en su tamaño más pequeño. Ya se rompió el récord. O sea, quiere decir que no importa lo que hagamos, esa región ya no se va a recuperar y eso tiene implicaciones importantes en la circulación de todo el planeta, la circulación oceánica, pero específicamente en la circulación meridional que mueve agua de los trópicos, agua caliente y calor en sí, de los trópicos a las regiones polares y de las regiones polares se mueve otra vez hacia los trópicos y entonces se va distribuyendo con ellos, pues también organismos, ¿no? Toda la cadena trófica se va moviendo también alrededor de esta circulación y el hecho de que ya se encuentre y se haya digamos, ya no se puede recuperar esa área y tiene implicaciones en esa circulación. Entonces, eso tiene implicaciones pues también grandes en pesquerías, en recursos pesqueros y sobre todo en cuestiones climáticas.
También se ha observado un retroceso en los glaciares sin precedentes y cuando estamos en México y sobre todo cuando estamos en Yucatán, que incluso en invierno estamos a 30 grados, entonces pensamos glaciares, es como, wow, no así lejos, no nos importa. Pero México también tiene glaciares de alta montaña en el Popo, en el Ixtla, en Perote. Y el año pasado también se rompió, la UNAM tiene una estación de observación y monitoreo en uno de los glaciares, en uno de los picos del Popo. Y se declaró, el año pasado lo declararon extinto. Quiere decir que no importa cuánto volvamos a tener bajas temperaturas, ya no se va a recuperar la cobertura de hielo de ese glaciar en México. Y bueno, esta es una gráfica del 2023, ¿no? Porque entonces, pues estamos hablando de extremos, pero entonces aquí se complica, porque si ya lo normal es lo extremal, entonces, ¿qué es lo extremal, no? Entonces, estas son temperaturas desde 1950, no, de 1940, sí, de 1940 al 2023, y en rojo era la serie de tiempo que se tenía para el momento, para noviembre. Y entonces, como pueden ver, desde mediados de año, el 2023 rompió récord. Esta es la temperatura global promedio. Se rompieron récords y aquí estábamos. Y luego, para el 2024, pues esto es lo que está sucediendo, ¿no? Estas en grisecitos, la temperatura global desde el 2040 al 2022. En naranja es 2023, todo el 2023. Ya esta es este es de la semana, terminaron, digamos, cada semana se actualiza y entonces es de la semana anterior, julio del 2000. Y entonces aquí se puede ver que julio fue más caliente que el 2023, que el 2023 ya había sido más caliente. Y y entonces, pues estamos rompiendo otra vez récords, ¿no? Y no son las clases de récords que queremos romper, los que queremos romper son las de las Olimpiadas, no las de temperatura. Estos son datos máximos, son valores anuales máximos, es decir, el valor más caliente de cada año. Y los top 10, o sea, los más calientes, son los últimos, se han registrado en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, no solo la temperatura promedio está aumentando, sino el valor de temperatura máximo registrado anualmente también está aumentando. Sabemos también, y no es que va a pasar en el futuro, sino ya lo sabemos porque hay suficiente evidencia científica que en casi todas las regiones del planeta estos eventos extremos cálidos, es decir, olas de calor, están ocurriendo con mayor frecuencia. Ya lo estamos viendo, ¿no? Esto sería Estados Unidos, México, Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, y entonces en casi todas las regiones del mundo ya se ve un incremento. Los puntitos indican el nivel de confianza. El nivel de confianza para el IPCC está dado en cuántas evidencias científicas, es decir, si tienes un artículo que dice eso o 20 artículos, y también cuánto agreement, cuánta coincidencia, no coincidencia, pero que si todos, por ejemplo, si tienes 50 artículos, si todos los 50 artículos dice que está aumentando la temperatura, entonces tienes mucha confianza en esa información, en esa pieza, en esa evidencia. Pero si tienes 50 artículos y uno dice que la temperatura está aumentando y 49 dicen que no, pues entonces no hay mucha confianza, ¿no? También ya se ha visto que los eventos extremos están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia, pero no solo eso, sino cuando ocurren, sobre todo en lugares que no deberían estar ocurriendo, ocurren de mayor intensidad. Y entonces con mayor aumento de temperatura, lo que se ve es que también está aumentando su nivel, su intensidad. Y entonces, de aquí que este límite que se puso en el Acuerdo de París de 1.5, porque sabemos que ya con el 1.1 ya están ocurriendo casi 3 veces más los eventos cálidos. En el 1.5 serían todavía más frecuentes y más intensos, y si nos vamos a mayor temperatura, pues sería básicamente la norma, dejarían de ser eventos extremos, ¿no? Sería nuestra normalidad. Estos son para eventos con un periodo de retorno de 10 años y estos son de 50 años. No quiere decir que van a repetirse 10 o 50 años, quiere decir, mientras el periodo de retorno sea mayor, es menos probable que ocurran, son menos probables. Entonces, incluso aquellos que son poco probables que ocurran, ya están ocurriendo y su intensidad es mayor también. Y esto también se ve también en los eventos extremos de lluvia.
cuando ocurren, están ocurriendo de mayor frecuencia, con mayor intensidad, y las sequías, esta es la sequía agrícola y la ecológica. La agrícola es cuando, por ejemplo, nosotros aquí en Yucatán, el año pasado en verano, que es nuestra temporada de lluvia fuerte, casi no llovió, y entonces esa es una sequía agrícola, no sé, para Yucatán, nuestras sequías afortunadamente no son como en el resto del país, que son lluvia cero, no quiere decir que está, pero sí hay un déficit de lluvias, ya se ha estado observando. De hecho, no les puse nada de lluvias en esta presentación, pero ya tenemos observaciones de que cada año se observa un déficit de precipitación, sobre todo en Quintana Roo, y que cuando llueve ya está ocurriendo más de manera extremal que las lluvias que estábamos acostumbrados, ¿no? Y la sequía ecológica es aquella que persiste pues lo suficiente como para que ya el manto freático ya se vea comprometido. Y bueno, entonces ya el resto de la presentación me voy a enfocar a los eventos extremos cálidos, que es una ola de calor. Y entonces les decía que se necesita estandarizar las definiciones y homologar conceptos. Entonces, en una ola de calor no existe una definición universal, pero en general se habla de un evento que excede temperaturas por arriba de cierto umbral y por una cantidad específica de días. Entonces, aquí es lo que les decía, ¿no? Esta es la distribución de la temperatura y entonces una ola de calor o los eventos extremos pues están en las colitas. ¿Qué tan? Puede ser el percentil 95 o el percentil 99 dependiendo de cómo se crea esta definición. Y también tenemos eventos extremales muy fríos y también pues es del otro lado de la colita, ¿no? Los muy fríos o muy calientes. El problema también con el calentamiento global es que estas distribuciones ya están cambiando y entonces lo que considerábamos un evento extremo hoy o hasta el 2020, probablemente si seguimos como estamos para el 2030, los valores, o sea, no la definición, pero los valores, los umbrales van a cambiar y eso es un problema. Para Yucatán se definió como un evento que persiste 4 días o más con temperaturas iguales o mayor al percentil 95 decadal. Esto basado en un artículo que espero que ya salga pronto. Entonces tenemos, esto es para esto es Yucatán, eh, no, Campeche arriba, Yucatán y Quintana Roo, y entonces es el número de eventos de olas de calor, tal cual es la definición, y entonces como podemos ver, ahí estos son los 80s, 90s y 2000. Y entonces como podemos ver antes, los tendrían a ocurrir en estos meses, en los meses de entre marzo y mayo, en la temporada de transición entre el fin del invierno y la primavera, pero en época de secas. Y conforme nos movemos en el tiempo, podemos ver que tanto bueno, para los tres estados, pero muy marcado para Yucatán y para Quintana Roo, ahora estas olas de calor ya pueden ocurrir en cualquier momento del año, incluso en invierno, que no es lo que estaba sucediendo. Entonces estamos cambiando la temporalidad y nuevamente es un problema porque entonces se complica hacer un pronóstico estacional. Y en regiones como Yucatán y casi todo el país, que sobre todo, por ejemplo, la agricultura no está tecnificada y depende del inicio de la temporada de lluvias, depende de cuándo van a ocurrir estos eventos extremales, se complica este pronóstico. En una tesis y en un artículo que estamos preparando, se definieron cómo es que ocurren las olas de calor en México y básicamente lo que ocurre es, hay una presión, un aumento de presión que se ve aquí en los geopotenciales y entonces eso hace como que esté como apachurrado la atmósfera y impide la entrada de vientos y entonces por eso se dan estas condiciones de calor tan extremales porque como que no permite esta circulación que está sobre el país, sobre el sureste de México, impide el paso de los vientos y entonces empieza a subir la temperatura. Normalmente ocurrían en la época de secas y luego se rompían porque cuando empieza la temporada de lluvias, los alisios, que son los vientos que soplan de este a oeste y los huracanes rompen esta clase de circulaciones. En el 2023 ocurrió una ola de calor que fue muy notoria por la extensión, no solo en Yucatán estamos más o menos acostumbrados a que ocurran una vez al año o dos, sin embargo el año pasado ocurrió a nivel nacional. El registro oficial para este evento fueron de 421 fallecimientos a nivel nacional, 20 en la península, de acuerdo a las cifras oficiales, pero se saben que estos datos tienden a ser subestimados porque no necesariamente
en las causas de muerte se alcanza a hacer la conexión entre la persona que falleció, los síntomas y asociarlos a el evento climático. Entonces, tienden a hacer subestimaciones. Hubo 4.306 afectados a nivel nacional en afectaciones de salud. Y en Mérida se registró el 11 de octubre de 2023, 55 grados, que rompió récords. En el 2024, bueno, lo tenemos muy presente, también a nivel nacional ocurrió una ola de calor, veíamos en las noticias los monos aulladores cayéndose muertos de los árboles, aves en Tabasco también fulminadas por el calor. Las cifras oficiales hasta junio del 2024 eran 120 personas fallecidas asociadas directamente a la ola de calor. Nuevamente son cifras subestimadas y es muy probable que hasta el próximo año que se haga el recuento total, esta cifra vaya a aumentar. Entonces, en un estudio en el que participé, que se llama, es una plataforma que se llama World Weather Attribution, que básicamente lo que hacen es tratar de determinar si un evento específico, un evento extremal específico, se puede atribuir o no a la actividad humana, específicamente a la quema de combustibles fósiles, y esto se mide en la cantidad de concentración de dióxido de carbono. Entonces, siguiendo una metodología muy particular en el que básicamente se hacen simulaciones, se tienen las observaciones y luego se hacen simulaciones en el mundo que pudo haber sido si no hubiésemos empezado a emitir tantas, o sea, si nos hubiéramos mantenido la concentración de dióxido de carbono en la que teníamos en el periodo preindustrial, se hacen simulaciones, luego se ven las observaciones y luego se hacen otra serie de simulaciones con la concentración tal cual está aumentando, se hacen unos cálculos estadísticos para determinar si este evento hubiese o no ocurrido y si es por la quema de combustibles fósiles y qué tanto aumentó la probabilidad de que ocurriera. Y entonces, para esta ola de calor que afectó México, Centroamérica y la porción suroeste de Estados Unidos, eh, se ve que este evento es atribuible a la actividad. O sea, si no hubiese aumentado la concentración de dióxido de carbono de los niveles preindustriales, no hubiese ocurrido. Las probabilidades de que ocurriera, sobre todo los máximos de temperatura, los diurnos, es 35 veces más probable y y 200 veces más probable los registros que se tuvieron en las máximas nocturnas. Y ese también es el problema de las olas de calor. No solo es el aumento de la temperatura durante el día, sino que durante la noche, por varios días, al menos aquí en Yucatán, hubo varios días que la temperatura no bajó por abajo de 36, 38 grados, y eso es mayor que la temperatura corporal y eso es un riesgo para la salud porque no, y en ningún momento del día realmente el cuerpo puede descansar. Entonces eso tiene implicaciones de salud, pues graves. También se ha visto que tiene implicaciones en el aprendizaje, pues sobre todo, por ejemplo, pensemos en los chicos que van a las escuelas y no necesariamente tienen aire acondicionado. Entonces, mientras tu cuerpo mientras el ambiente está a una temperatura mayor que la de tu cuerpo, estás ahí sentado en el salón tratando de estudiar y poner atención, pues se vuelve súper complicado y entonces ya se ha visto que estos eventos también están generando un rezago educacional y una brecha mayor entre aquellos que tienen los recursos económicos para ir a una escuela con aire acondicionado, por ejemplo, y aquellos que no. Entonces, en parte de este mismo estudio también se ve que si no hubiésemos, bueno, estos aumentos de temperatura no los tendríamos si no hubiésemos aumentado la quema de combustibles fósiles. Y a mayor aumento de temperatura, mayor sean los máximos que se pueden registrar. Y bueno, esto les decía que pues el cambio climático y los eventos extremos pues nos ponen en una situación de vulnerabilidad extrema, sobre todo a las mujeres. A nivel mundial somos uno de los grupos más vulnerables al cambio climático, esto por los roles que se nos ha impuesto por el patriarcado y otras matrices de opresiones, ¿no? El racismo, y discriminaciones. La península de Yucatán, por su ubicación geográfica, es una zona altamente vulnerable a los embates de ondas de calor. Ya no sucedían, ya ahora pues están sucediendo. Se rompió, no lo puse aquí, pero en algún momento de la ola de calor de este año se alcanzó a registrar en alguna de las estaciones meteorológicas confiables 57 grados.
Entonces ya estamos pues sobrepasando aquellos eventos, ¿no? Los huracanes también, a pesar de que les decía que son normales porque están dentro de la climatología, pues ahora están volviendo más intensos, ¿no? Recordemos, Otis en la cuenca del Pacífico rompió todos los récords, es el huracán hasta el momento que más fuerte ha tocado tierra dentro de en la cuenca del Pacífico. Y bueno, este año esperamos una mayor actividad. Claramente también tenemos el evento del Niño, no solamente ese calentamiento global, pero pues cuando se suman estas dos, pues para los huracanes tiende a volverse una fórmula mágica para que se registren más intensos. Y de hecho, pues ya en la comunidad de huracanólogos ya se está hablando de la posibilidad de la necesidad más bien de generar una categoría 6 porque ya algunos huracanes en los últimos 3 años se han salido del umbral máximo saben que cada categoría tiene ciertos umbrales de la velocidad de los vientos. Y en los últimos 3 años, algunos huracanes a nivel mundial, porque no solo ocurren en México, se han salido del umbral máximo de la categoría 5. Y esto pues no solo es la quema de combustibles fósiles, estamos removiendo nuestra protección natural, nuestros manglares, la vegetación, y esto muy específicamente en la península de Yucatán, y con un crecimiento urbano acelerado sin planeación. Sabemos que Yucatán pues sigue siendo, al menos a nivel de medios y prensa, la ciudad más segura para vivir, y esto ha generado mucha migración, lo cual pues está bien, ¿no? Tenemos derecho como humanos a migrar, pero el gobierno, sabiendo esto, debería de estar generando mejores planes para un crecimiento ordenado. Y bueno, ahorita les decía la vegetación, ¿no? Porque este es algo que estamos viendo desgraciadamente muy rápido en extensiones muy grandes. Los árboles proporcionan servicios ecosistémicos muy importantes. Entre ellos es reducir la temperatura. Se tienen registros cuando tienes temperaturas en zonas arboladas y cómo cambia en una zona sin árboles. Son más de 3 grados de diferencia. También, por ejemplo, son barreras naturales para el ruido. También regulan la fricción del vientos. Por ejemplo, si tenemos vientos muy intensos, pues si tenemos una zona vegetada, estos vientos tienden a disminuirse por la rugosidad. Y por supuesto, el beneficio, bueno, de la absorción de dióxido de carbono y por supuesto de biodiversidad. Entonces es importante que los protejamos. Entonces esto es muy lindo porque lo hizo la Secretaría de Medio Ambiente el año pasado. Está infografía muy linda, pero al mismo tiempo pues están deforestando por todos lados. Y bueno, el gobierno de Yucatán tiende a promover muchas campañas de reforestación, lo cual está bien. El problema es que luego lo hacen, por ejemplo, en mayo, que no va a llover por varios meses, o con vegetaciones, o en muchos lugares como la Ciudad de México, con vegetaciones no nativas. Y esto trae, o sea, sí que bueno que hay árboles, pero si son no nativos, tienden a generar problemas de biodiversidad y ecológicos importantes. Entonces es importante que sean nativos porque son los que van a poder soportar las temperaturas locales, y dos, por cosas de biodiversidad. También cuando hablamos de cambio climático, tendríamos que hablar de la injusticia económica, ¿no? Los más ricos, el 10% más rico de la humanidad son los que están generando desde el 30 hasta el 45% de estas emisiones, mientras que el 50% más pobre solo estamos generando el 13 a 15%. Entonces, sí es un problema de justicia social, sí es un problema de que solo unos cuantos están generando un problema para todos, pero desgraciadamente ya estamos en una situación tan crítica que aunque no somos los responsables en la misma medida que los más ricos, nos toca a todos actuar. Estados Unidos, Canadá y Europa son responsables de al menos la mitad del total de las emisiones. Y entonces, bueno, ahora con los acuerdos de París y demás y la transición a energías renovables, pues tendríamos que estar checando muy bien porque muchos de los minerales que se requieren para las energías renovables, para, por ejemplo, las celdas solares y los celulares y demás, pues están aquí en Centroamérica y en África. Y entonces estamos pasando por un nuevo proceso de colonialismo y en el que seguimos siendo los más pobres, los más afectados y los que nos quedamos sin nuestros recursos. También ahora se está negociando la minería en los océanos, ¿no? De profundidad en los océanos, y también tendríamos que estar atentos a esas regulaciones. Así que cuando hablamos de crisis climática, tendríamos que hablar de justicia social y de justicia ambiental. Y ya para terminar, estas son unas infografías
del IPCC. Estas se encuentran disponibles en el portal del IPCC. Si googlean IPCC, es lo primero que les va a aparecer. Y entonces lo que les mencionaba, ¿no? Está bien crecer, o sea, uno no dice que nos regresemos a vivir a las cuevas o no sé, ¿no? Hay que ser realistas, pero hay que crecer de una manera ordenada y planeada y ya sabemos cómo, ¿no? Entonces es cuestión de que estas cuestiones se aterricen en planes de ordenamiento y que haya suficiente personal dentro de las instituciones para que se vigile que estos planes de ordenamiento se siguen a pie de la letra. Y entonces, pues es generar viviendas más eficientes con recursos locales que desde el principio estén planeadas para ser energéticamente eficientes, es decir, por ejemplo, aquí en Yucatán que hace tanto calor, pues aislarlas para que, con materiales aislantes, para que no requieras aire acondicionado o no todos los días o no a la temperatura a la que luego la ponemos. Proteger las zonas verdes o crear zonas verdes de amortiguamiento, una manera organizada del uso del recurso hídrico, porque también nos lo estamos acabando aquí en Yucatán y en la península. Como no lo vemos, pues suponemos que ahí está en el acuífero y lo cierto es que no, lo cierto es que les mencionaba, ya tenemos déficits en la cantidad de lluvia y entonces aunque no son las sequías del norte donde se ve el suelo cuarteado y las cabezas de ganado ahí muertas, pues sí están ocurriendo sequías, entonces es importante que cuidemos el recurso hídrico desde nosotros, pero también a las autoridades les exijamos un mejor manejo del recurso hídrico. Y bueno, ¿qué podemos hacer de manera personal? Pues por supuesto, tratar de reducir el uso de los automóviles en la medida de lo posible, cambiar a dietas basadas en plantas. Yo soy vegana, pero no espero que todo el mundo lo sea, pero hay estudios que muestran una mejora, no solo en la salud, pero sabemos que el 30% de las emisiones viene de la industria cárnica y del sector lácteo. Entonces, si dejáramos de consumir tanta carne y tanta leche y quesos o cambiáramos por quesos veganos y una dieta vegana, ese 30% ya lo tendríamos superado. Optar siempre cuando renovamos nuestros electrodomésticos, pues optar por aquellos que son más eficientes en términos eléctricos. Em, Compostar, incluso en los de pequeños departamentos se pueden hacer compostas, reducir nuestros residuos, comprar de una manera inteligente, ser consumidores responsables. En específico, la península de Yucatán, en el 2021, emitió su primera ley de cambio climático. Fue uno de los estados, de los últimos estados en tener la suya, pero no hay ninguna mención de regulación de cambio de uso de suelo y esto es problemático porque creo que es uno de los mayores problemas en términos, pues, también de diversidad, pero nos está haciendo que esas olas de calor que estamos sintiendo se sientan peor. Por otro lado, pues estamos en una deforestación sin precedentes, tan solo con el paso del Tren Maya en la península de Yucatán. Las cifras oficiales son de 3 millones de árboles, pero se estima que en realidad fueron 10 y la obra todavía no termina. La contaminación a los acuíferos por parte de la construcción del Tren Maya y el incentivar el programa de Sembrando Vidas, que al menos aquí en la península de Yucatán ha servido para la siembra de monocultivos y en muchas regiones para la siembra de palma de aceite. Las soluciones, pues regresar a algunas prácticas ancestrales, como la milpa, que es el respeto a los conocimientos originarios, a la identidad de las comunidades originarias. Es una agricultura sostenible, no intensiva, y permite como son rotación de cultivos, permite la renovación del suelo. El aumento de las áreas verdes en las ciudades, la preservación de las áreas naturales como los manglares, prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente, por ejemplo, la apicultura de la melipona que se da aquí, y el empoderamiento de las mujeres, este empoderamiento basado en el conocimiento, porque también el hecho de este, ¿no?, sistema patriarcal en el que las mujeres no tenemos voz ni voto, pues entonces si no tenemos voz ni voto de nuestro territorio, pues tampoco podemos decidir lo que pasa en él. Y con eso yo termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a la doctora Ruth Cerezo Cerezo Mota en este webinario en colaboración del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y el INVIPAS. El seminario se llama Hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. Y acabamos de escuchar el seminario Eventos extremos climáticos más extremos, ¿por qué? Y si aún estamos a tiempo de actuar. Espero que no
estamos un poco tristes por todas las las malas noticias que nos acaba de decir la doctora. Y bueno, vamos a ir a la sesión de preguntas y de respuestas. Les recuerdo que a las personas que están acompañándonos en la sala de Zoom pueden levantar directamente la manita y en un momento les voy a dar la palabra. Y la gente que está viéndonos a través de Facebook puede hacer sus comentarios en el chat y yo se los voy a hacer llegar. Entonces, bueno, voy a empezar con saludos. Tenemos saludos desde Tlaxcala, saludos cordiales también desde la unidad de Chetumal y pues efectivamente, ¿no? Dice que es muy interesante el tema, pero también es muy preocupante. Y en lo que llegan las preguntas, voy a leer un comentario aquí en el Zoom. Muy al inicio de tu presentación viene este comentario, ¿no? Comentó que las series de datos de estaciones climáticas en México para los años más recientes son menos confiables. ¿A partir de qué año considera que es así y qué origina esta situación? ¿Y qué fuente de datos considera actualmente la más confiable? Son menos confiables porque no les han dado mantenimiento. De hecho, en este sexenio se le dio menos recursos a Conagua, o sea, Servicio Meteorológico Nacional. Perdón que me explaye en todo esto, pero va como todo junto con ligado, ¿no? En este sexenio, la primera acción es recortar primero a Semarnat el 50% de su personal. Entonces, Semarnat está aquí y luego está Conagua, digamos que es como, ¿no? Son esos bracitos Conagua, INEC, Conavio, Conafor, bla, 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 y de Conagua se deriva el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, cuando efectivamente se corta el 50% de personal de Semarnat, pues se cortó para todos, ¿no? O sea, Semarnat, Conavio, INEC, Conagua, Servicio Meteorológico Nacional, la. No solo se recortó el número de personal, sino se recortó el presupuesto, cada año se les redujo a todas las instituciones ambientales, incluida la Conagua. Entonces, pues no se les puede dar mantenimiento, ¿no? De por sí ya no tenían, o sea, de por sí siempre han estado em- mm, con menos empleados de los que deberían tener para el territorio tan grande que tenemos, y porque cuando no tenemos huracanes, tenemos incendios y tenemos sequías y tenemos heladas y tenemos inundaciones. Entonces, para un territorio tan vasto como es México, con tantos climas diferentes, siempre el Servicio Meteorológico ha tenido muy poco apoyo de personal, muy poco dinero, pero este año no solo se le redujo la cantidad de presupuesto, sino que la Conagua subejerció, o sea, de por sí que tienen menos dinero, subejerció menos dinero de que les dieron. Y eso implica que no hay mantenimiento en las estaciones. Las que son muy preocupantes, y es una tristeza, son las estaciones, el Servicio Meteorológico Nacional tiene dos tipos de estaciones. Unas que son, hoy no me acuerdo cómo se llaman, pero son las tradicionales, las que miden una vez al día, las temperatura, la máxima, bueno, dos veces al día más bien, la máxima, la mínima, la humedad relativa, si están bien equipadas, pues horas de sol, entonces dan un registro diario. Y luego están las EMAS, que son estaciones meteorológicas automáticas, y esas miden cada 10 minutos, me parece. Em, entonces, esas EMAs pues son súper valiosas porque tienes registros de cada 10 minutos. Desgraciadamente son las que menos, son las que son más complejas porque que requieren más cosas de mantenimiento, son más costosas y son a las que más se ha penalizado. Entonces, las EMAs son, la verdad es que no tienen muy poca información, tienen muchos huecos y luego tienen datos rarísimos. Las estaciones, las que les decía, que registran dos veces al día, que están distribuidas en todo el territorio nacional, y al menos aquí en la península tenemos para toda la península 69 estaciones bastante confiables. Esas siguen estando bien, pero sí, sobre todo son las EMAS, y entonces pues es una lástima porque esas hoy ya tendrían la mayoría 20 años, se instalaron la mayoría de ellas en el 2005. Entonces, por ahí. Perdón por tanto chorro. No, no te preocupes, mi cara fue porque dejé de escuchar un segundo y pensé que los había perdido. No, está muy bien porque hiciste varias veces en tu presentación énfasis sobre los datos confiables y no confiables, entonces está bien que entendamos que es una cuestión tanto económica como logística, de mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso nos puede dar un panorama mucho más completo. Vamos a compartir en un momento el correo de la doctora Ruth Ceresomota por si alguien tiene alguna duda en particular que quiera platicar con ella posteriormente. Se los vamos a poner tanto en
el chat de aquí de Zoom como en Facebook, donde estamos transmitiendo en este momento. Voy a darle la palabra a la doctora Silvia. Adelante, Silvia. Creí que otra vez se me había atorado eso. Gracias, un gusto, Ruth, tenerte aquí y gracias por tu charla. Siempre es un gusto escucharte. Pero me deja el cerebro así todavía más, como dice, siempre le digo Deneb o Yasmín Deneb. Me quedé pensando en lo que tú hablabas de justicia social, justicia ecológica, y ahorita está todo este término de la economía azul, incluyendo el deep sea mining y todo eso, ¿no? Entonces, eh, tú terminas con el qué podemos hacer como individuos, cada uno de nosotros. Y si yo estoy si estamos en los histogramas del 10% que estamos contribuyendo a este CO2, entonces como que da un poco de tristeza pensar, chin. Y hay gente que diría, bueno, pues entonces mejor no hago nada porque solo formo parte del 10%, ¿no? Pero es mejor que no hacer nada, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese otro 90%? ¿Qué se está haciendo a nivel internacional? ¿Qué acuerdos son vinculantes o no en los países para cumplir con esa reducción del CO2? Tú dices, y es un problema aquí tenemos con el cambio del uso del suelo, vienen y nos construyen edificios con un chorro de cristales en un estado donde hay un calor tremendo y entonces pues no te preocupes porque voy a meter aires acondicionados y entonces no hay problema. Pero el problema no es el calor, son los aires, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones a nivel internacional o qué se está haciendo con esos acuerdos? Porque los países tienen que hacer algo. Y a nivel, ¿cómo podemos ante nuestras autoridades locales o algo mostrar que esto se está teniendo un impacto? Porque no para. Pues, ah, pues a raíz del Acuerdo de París, todos los países, digamos que en ese momento, en el 2015, la mayoría de los países, incluidos México, vamos, acordamos, ¿no? Estamos que vamos a hacer cosas. Luego, lo que hacen las delegaciones es regresan a sus países y entonces se ratifican, ¿no? Porque una cosa es que se haya firmado ahí en caliente y otra cosa es que ya el país diga, no, pues sabes que no, ya lo pensamos y no. Entonces se ratifican. En esa época estaba Peña Nieto. Y entonces Peña Nieto firmó acuerdos más ambiciosos que los que se le pedían a México en ese momento, como por ejemplo tasa cero de deforestación para el 2030 y no me acuerdo qué porcentaje de la electricidad iba a venir de energías renovables. Quiero aquí aclarar que esa estaba muy asociado a la reforma eléctrica que estaba proponiendo Peña Nieto, que sabemos que tenía muchas deficiencias y muchas cosas malas, ¿no? O sea, no era así como, ay, sí, era el máximo presidente de la vida. Pero y estaban un poco esas compromisos alineados a que se aprobara esa reforma energética. Y es cuando este nuevo gobierno cambia otra vez eso y la apuesta a los combustibles fósiles, pues nos hace un retroceso. Entonces te puedo decir, son vinculantes en la manera en que, por ejemplo, ahorita hay un mecanismo que es el que se está negociando ahorita y ha sido la piedra del zapato más fuerte de los acuerdos de París, es el de mecanismo de los and damages, pérdidas y daños, en el que los países más ricos les dan dinero para que los países los países más pobres puedan transicionar más rápido y con mayor transparencia y demás a energías renovables. México está pidiendo acceso a esa bolsa de dinero, que todavía no existe, pero México la está pidiendo. Pero si tú no cumples con lo que dijiste que ibas a hacer, pues no tienes acceso. Digamos que son vinculantes en esa manera, ¿no? En que si tú te comprometiste a algo, pero no lo estás haciendo, entonces no puedes acceder, señor. Entonces no son legales. Sin embargo, también te puedo decir que el año pasado WWF demandó, el Estado mexicano tiene una demanda por parte de WWF por un retroceso en los compromisos que había firmado del Acuerdo de París, ¿no? No hemos cumplido lo que dijimos que íbamos a cumplir. También te puedo decir que hay un despacho que se llama Nuestro Futuro, liderado por la licenciada Nora Cabrera, que tiene demandado también al Estado mexicano por un retroceso en general en todas las legislaciones climáticas. Entonces, eso digamos que es como pues esta clase de presiones. Por otro lado, nosotros generamos como sociedad civil un manualito que se llama Manual Ciudadano sobre la Crisis Climática, que está en español
Y al final del manualito ponemos, por ejemplo, cómo levantar una demanda ante la Profepa. Algunos colectivos para que te unas, porque otra de las cosas que yo sé que les dije muchas cosas deprimentes y lo lamento, porque es muy temprano y todavía no podemos empezar a tomar, pero no, ya son casi la buena. Bueno, pero también, o como que tenemos que sacudirnos, ¿no? Y sí, chin, chale, es muy, muy triste, pero pues tenemos que estar informados. O sea, la otra cosa es vivir en una burbuja y pues tampoco nos sirve. Tampoco deprimirnos no nos sirve porque entonces no vamos a hacer nada. Entonces, como chin, chale, sí, qué mal, pero entonces ahora vamos a actuar. Y entonces, por ejemplo, en este manualito vienen algunas ONGs y colectivos. Yo he encontrado en eso una manera como de encontrar el optimismo y la esperanza, porque entonces veo a la gente unida, gente que está igual que yo, que, ay, sí estamos deprimidas, pero vamos a hacer algo, que quiere estar informada, ¿no? Entonces, pues ahí vienen algunas ligas a materiales y demás, entonces, pues se los recomiendo. Le voy a mandar a Daneb la liga para que se las distribuya. Entonces, Sí, gracias. Creo que nos podríamos extender muchísimo en eso y veo que hay interés de hacerte muchas preguntas ahí. Después nos tomamos el vinito para seguir con esas conversaciones. Muchas perfecto. gracias. Sí, aprovechando que están en la península las dos. Em, Efectivamente, hay muchos comentarios, entonces voy a intercalar los de Facebook eh, con los de Zoom, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a la falta de actualización del Atlas de Riesgos Nacional, que puede ser una herramienta para temas de mejoras en políticas en temas de cambio climático? Ya escuché tu risa, entonces sé breve. Tienes Sí, es muchos muy temas que triste. comentar. Es parte de lo que les decía cuando inicia este sexenio y se reduce el 50% del personal. Esto también afecta al INEC. El INEC es el brazo técnico de la Semarnat que hacía estos atlas. Les puedo chismear, bueno, no es chisme porque es público, pero normalmente estos atlas y las comunicaciones nacionales que hacía el INEC, las comunicaciones nacionales básicamente era informar todo en materia climática, emisiones, publicaciones de atlas, de materiales bien chidos de divulgación. Tenían una plataforma preciosa que se llamaba El Cambio Climático de Frente, que era infografías y videos como para niños de sexto de primaria para adelante. Yo se lo pongo a mis niños de posgrado, entonces, bueno, pues son muy lindos, ¿no? Ya no existía, ya el sitio está muerto. Y entonces el INEC, que era quien hacía eso, ahora el INEC tuvo que liberar una convocatoria para subcontratar a gente externa del INEC para que hagan estas actualizaciones. Entonces es una pérdida, es una lástima porque llevaban haciendo un muy buen trabajo, sobre todo en términos de misiones, porque la directora Amparo, la doctora Amparo, ella, su línea de investigación son emisiones. Entonces, cuando llega ella al INEC, pues es como lo que más promueve, ¿no? Porque pues, es complicado cubrirlo todo. Entonces, sí, es una pena, pero también Yucatán ya está generando o tiene por ahí un inventario, creo que con huequillos, pero por ahí va. Pues, ¿qué opino? Pues que es una pena y entonces ojalá el siguiente gobierno esté dispuesto a impulsar otra vez, a inyectarle dinero a estos sectores. Muchísimas gracias. Hay que ir pues pidiendo nuestra lista de deseos para saber qué es lo más, eh, lo que tenemos que resolver más rápidamente, ¿no? Aquí hay otra duda, es con el tema de pérdidas y daños. Es un tema inherente a eventos climáticos extremos, pero dicho tema casi es poco visto, ya sea a nivel estatal o a nivel nacional. La pregunta es, ¿cómo podemos motivar a nuestras autoridades y público en general en ver la relevancia de ambos temas? Saludos y bella presentación. Gracias. Pues o sea, digamos que por parte de la academia, pues un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Ustedes, la ANRES que genera estos espacios y me dejan hablar de esto cuando tendríamos que estar hablando de pesquerías, pero en realidad fue porque los engañé. Por otro lado, pues eso, ¿no? Como abrir foros, traer a gente que sepa hablar de estos temas y entonces como informar a la sociedad, porque obviamente esto es más fácil que ahorita les di un resumen de los librototes que les decía de sección amarilla, ¿no? Entonces ya les ahorré la pena, pero por supuesto sí les invito a que descarguen estos materiales. El IPCC además generó mucho material infográfico para digerirlo más, entonces como que yo creo que a la gente de academia o a personas que están haciendo posgrados, como que nos toca absorber esta información, digerirla
y transmitirla a quien se deje transmitir, ¿no? En nuestras familias y hablarlo y entonces hacer difusión. Creo que como sociedad civil lo que nos toca un poco pues es hacer demandas y es hacer protestas y es exigirle a las autoridades y pues ignorancia no puede ser una excusa. Entonces yo la verdad es que sí estoy, o sea, les decía que mi esperanza está puesta en la sociedad civil organizada porque lo he visto que suceden cosas, entonces pues es por ahí, ¿no? En lugar de deprimirnos y no accionar, es vamos a deprimirnos, pero accionemos, ¿no? Entonces va un poco por ahí la respuesta. Muchas gracias, Ruth. Voy a ir con la doctora Adriana Santos, que tenía un comentario. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Un cálido saludo, doctora Ruth. Un placer escucharla. Es un honor recordar y ser más consciente de toda esta crisis ambiental en la que estamos enfrentados y cómo la temperatura viene cambiando vertiginosamente, como usted nos mencionaba. Yo quería preguntarle al respecto con relación a la temperatura de lo que sería la termoclina en el mar. ¿Qué tanta investigación se está haciendo y qué deberíamos hacer? Digamos, ¿qué deberíamos promover para justamente entender lo que está pasando, como esa relación más directa entre los ecosistemas subacuáticos, ya sea manglares, pastos, ¿sí? Arrecifes, y el mismo ecosistema oceánico en sí? ¿Qué, qué tanto podríamos hacer ahí para entender Pues mejor? justo cuando me di cuenta que el tema tenía que ser un poco más de pesquerías, les quería agregar una gráfica de mismo IPCC, pero ahorita que tuve pequeños problemas técnicos ya no la pude incluir. Ella mencionan, por ejemplo, que en términos de pesquerías sí hace falta más investigación, ¿no? Les mencionaba que los reportes del IPCC están basados en evidencia. La evidencia básicamente son artículos, casi no aceptan reportes, por ejemplo, nacionales. Tienen que ser como, no tienen que ser, no, sí, eso, tienen que ser artículos publicados en revistas indexadas. Esa es la pieza de evidencia. Y en pesquerías está como hay carencia, ¿no? No es que no haya investigación, es que no es suficientemente robusta, ¿no? Hay a lo mejor 50 papers, 5 dicen uno, 3 dicen otro, y entonces pues es cuestión de homogenizar, pues un poco buscar esta homogenización de metodologías, no sé qué tan factible sea. De la termoclina, la verdad es que te dejo súper mal. Estoy segura que sí hay investigación, pero yo no trabajo con cosas del océano, trabajo con cosas de la atmósfera y aunque los dos son fluidos y debería estar más informada, no lo sé, pero estoy casi segura que sí hay. De hecho, en este libro totote, bueno, les digo que son dos, pero no los aguanto. Hay un capítulo completo que es de océanos, ese capítulo 10 me parece, son océanos. Entonces ahí viene y pues cada capítulo son 100 hojas más, son más o menos de letra chiquititita, entonces seguro que ahí viene la información. Nuevamente este material, si googlean IPCC, es lo primero que les va a aparecer y luego pueden meterse hasta arriba, hay unas pestañas y dice grupos, working groups. Y entonces ahí está el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 1, que es la parte física, y ahí vendría lo de termoclina, luego viene la parte 2, que es grupo 2, que es mitigación, y el grupo 3, que es adaptación. Entonces, en mitigación vienen las infografías que les puse al final, una verdecita y una azul, vienen del grupo de trabajo 2. Entonces están las causas y luego pues las consecuencias y luego qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué trayectorias tengo? Muchísimas gracias a las dos por la participación. ¿Qué programas o software pueden servir para moderar los efectos de inundaciones en zona costera? ¿Qué me hacen preguntas que no puedo contestar? No tengo ¿O la más. qué software usas tú para tus... Yo no veo inundación. Ay, es que somos tan especializados que nada más vemos una parte, ¿no? Yo en realidad lo que trabajo es cómo está lloviendo, o sea, si está lloviendo como debería y cuando no, ¿por qué? ¿No? Entonces la parte, por ejemplo, es atmosférica. Los mapas que les mostraba, que en realidad no lo hice yo, lo hizo Marta, estaba haciendo su maestría y ahora está haciendo su doctorado conmigo, Marta Rodríguez. Y entonces ella lo que tiene son datos atmosféricos y lo que utiliza es MATLAB. Pero hay programas y modelos muy específicos para inundación. Unos colegas trabajan con el HICOM, si no me equivoco. El correo de
A donde nos pueden escribir es difusión@lanres.mx y nosotros podemos redirigir las preguntas a los otros investigadores del laboratorio, ya sea del IMIPAS o del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y estoy casi segura que tenemos un seminario que nos habló justo de inundaciones y el sistema de predicción. Entonces, si mandan un correo a difusión@lanres.mx, les podemos dar seguimiento a esas preguntas un poquito más puntuales. Eh, Estamos a punto de terminar. Hay unas preguntas que nos hicieron, pero en el camino contestando otras abordaste los temas, entonces ya no voy a ser repetitiva, salvo que haya quedado algo pendiente, si por favor me lo pueden poner ahí. Y voy a leer esta pregunta que está en el chat de Zoom. Las mayores afectaciones con implicaciones, además del tren, nos referimos al Tren Maya en Yucatán, siguen siendo las inadecuadas planeaciones de los ordenamientos territoriales que siguen dando pie a áreas urbanas sobredensificadas sin áreas verdes. En los estados de la península de Yucatán, el estado de Yucatán es uno de los que tiene las peores vistas aéreas, los desmontes son más impresionantes, el aspecto de los humedales costeros son deprimentes. Quintana Roo no se queda atrás. ¿De qué manera podemos trabajar o hacer presión para que se apliquen los acuerdos para la reducción del GI, por ejemplo? Y si hay acuerdos, pero estamos cortos como país en los 3 niveles de gobierno en acciones. Si nos puedes comentar, por favor. Este, pero les quiero dejar con una nota positiva. Les puedo decir que, por ejemplo, en Quintana Roo hay bueno, a nivel nacional hay un organismo que se llama Transparencia Ciudadana. Y son básicamente observadores sobre todo son de anticorrupción. Salió de alguna cosa de gobierno de anticorrupción, que ahora no recuerdo las iniciales, AIFA, no, es este aeropuerto, algo de anticorrupción. Y de ahí se generó transparencia y sobre todo es como contra corrupción. Bueno, les puedo decir porque yo he estado involucrado porque me han invitado. No sé cómo carajos lo lograron, pero firmaron unos acuerdos con Mara Lezama, ya ella como gobernadora, y al firmar ella los acuerdos, hizo que todos los acuerdos que estaba firmando se volvieran vinculantes. Y parte de esos acuerdos son cuestiones porque era de corrupción, por ahí se los vendieron, pero vienen cuestiones de la corrupción ahora con el Tren Maya, lo que ha pasado es que han autorizado hoteles que antes no estaban autorizados. Yo sé que suena a que no y que el sector hotelero son unos avariciosos, y sí son, pero estaban contenidos dentro de ellos mismos, como que ellos mismos no dejaban, porque como pusieron reglas, no podías construir hoteles más grandes que o no sé qué, y luego llegó el río y le dio la madre a todo, pero ellos mismos se contenían, como que la competencia no pusieron hotel más grande, entonces ellos mismos como que hacían, no el boicot, pero digamos que no permitían que pasara. Con el Tren Maya lo que pasó es que se empezaron a autorizar muchas cosas que no se habían autorizado. Bueno, dentro de estos acuerdos que se firmaron con transparencia, hay una cuestión ahí de hoteles por medio ambiente y mayor transparencia, porque otra cosa que ha habido en esta administración es mucha opacidad. Entonces, que haya más transparencia. Entonces, yo creo, o sea, y estas chicas son, bueno, en Quintana Roo es el grupo de transparencia, por las Ciudadanos por la Transparencia, está liderado por mujeres. Y no es porque yo soy mujer, pero yo he visto que son las mujeres las que están moviendo estas cosas. A nivel internacional está Mia Motley de Barbados, que ha sido la que más ha movido que se acuerden las cosas para el protocolo para el mecanismo de pérdidas y daños. Y a nivel nacional, yo a reuniones que me invitan de cuestiones ambientales están lideradas siempre por mujeres. Entonces, no sé eso qué quiera decir. Pero estas chicas, estas mujeres, consiguieron que pues Mara firmara un documento vinculante y entonces ya está entrando ahí el mecanismo legal. También les puedo decir, porque me ha tocado y lo he visto con mis dos ojitos, aquí a nivel ayuntamiento, el Departamento de Sustentabilidad de Mérida también es liderado también por mujeres.
están súper pilas y yo sé que se ven bien cosas bien malas en medida de deforestación, pero estarían peor si no estuvieran ellas ahí. Entonces, sí estamos mal, sí estamos debilitados legalmente, pero hay gente muy chida en el gobierno que también se está, pues, haciendo lo que les toca. Entonces, no todo es negro en cuestión de política. ¿Y qué nos toca hacer nuevamente? Organizarnos como sociedad civil y levantarnos. O sea, si no nos escuchan, pues hacernos oír, yo creo. Organicemos la revolución. Para muchas cosas. Eh, Voy a ver si hay, bueno, nos vamos a despedir, ya casi no hay ninguna otra pregunta o comentario, hay muchos agradecimientos. Perdón, está el doctor Herrera con una manita. Adelante, doctor, muchas gracias, Silvia, que tengo acá mis dos Gracias. pantallas. Sí, gracias. Ya te iba a mandar mensaje que no me que dejabas hablar. No sé No, si porque perdón. soy yo, no sé porque si soy hombre. Este, Resulta que, pues, mi comentario iba precisamente a comentarios que había hecho Ruth y a lo último que dijo Ruth. Yo estoy metido en temas de adaptación, en temas de mitigación, con esto de la restauración, con grupos de mujeres en progreso, haciendo más acciones directas para la restauración y etcétera, etcétera. Definitivamente, en esto después de 30 años y en los últimos 10 años he podido ver que tenemos que trabajar, a mí me consta de trabajar de abajo para arriba. Y si viene de las políticas, no vamos a hacer nada. Estoy totalmente de acuerdo con Ruth que nos tenemos que levantar. Yo incluso aquí en mi institución y en mi departamento he promovido, impulsado un grupo de cambio climático, no me han pelado. Por otra parte, he promovido, e impulsado y dicho pues que vamos a hacer ruedas de prensa. Tengo amigos, conocidos que les encantaría que se hubiera una rueda de prensa sobre estos temas, porque ya saben que también la opinión pública le gusta estos temas. Así que yo me apunto, Ruth, me apunto a esto de vamos a levantarnos, vamos a hacer cosas, sí, definitivamente ya estamos haciendo cosas. Incluso, ya también se lo reclamé a mi institución, se los dije, hice una invitación a un voluntariado para ir a trabajar con mujeres en progreso para la restauración y pues de los que faltaron fueron de mi institución, ¿no? Es decir, y luego ahora se preocupan por los pajaritos y todo, pero no hay acciones, eso es a lo que refiero, es decir, estamos haciendo investigación, estamos muy bien, nuestras oficinas muy tranquilos, pero no salimos a hacer las cosas, es decir, no participamos activamente en hacer cosas, ¿no? Y aquí en la academia, pues deberíamos no solamente de quedarnos en las oficinas y en los papers, sino de hacer más cosas. Entonces, pues qué bueno que te escuché, no iba a poder, así que cuando quieras nos reunimos y sí levantamos a gente. Sí, definitivamente sí, hay grupos y organizaciones que necesitan estar lideradas porque a veces no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no digo que yo las vaya a liderar, pero sí me apunto a formar parte del grupo, ¿vale? Entonces, y gracias por tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias por recordarnos esta iniciativa y pues que no estamos solos, ¿no? O sea, nada más hay que juntarnos un poquito. Este seminario va a quedar grabado. Si alguien está interesado, puede escribirnos a difusión@lanres.mx diciendo yo estoy interesado en participar en las En la acciones que revolución. se puedan realizar y adelante los ponemos en contacto. De todos modos, el correo de la doctora Ruth ya está también en el chat, por si le quieren escribir directamente, adelante. Ya no hay más comentarios, más que felicitaciones. Y solo quiero recalcar algo, ¿no? O sea, sí es un seminario en colaboración con el IMIPAS y el LANRES, pero como nos comentó la doctora Ruth Cerezo desde el inicio, pues todo está conectado, ¿no? Entonces, no podemos descuidar ningún punto de este planeta, porque al final todo interactúa y lo bueno y lo malo se refleja. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí en este seminario, en especial a la doctora Ruth Cerezo Mota, quien fue nuestra exponente del día de hoy. Les recuerdo que tenemos un canal de WhatsApp en donde no se preocupen, no mandamos muchos mensajes, pero están todas nuestras actividades del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y pueden unirse a través del QR que va a aparecer en pantalla. Y estos seminarios del IMIPAS LANRESC se realizan
cada mes. Tenemos uno al mes, entonces los esperamos en nuestra próxima sesión. Que no va a ser en agosto, va a ser en septiembre, porque en agosto tenemos el foro acuícola que organiza justamente el IMIPAS. Va a ser una actividad en el sureste mexicano. En un momento vamos a compartir esa información que hemos estado compartiendo en nuestras redes sociales, por si alguien quiere o puede lanzarse ahí al estado. Y vamos a tener una serie de conferencias magistrales dentro de este foro acuícola, compartidas en el canal del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, o las pueden ver directamente en la página del IMIPAS. Muchísimas gracias a todos. Ruth, muchas gracias. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Bye, gracias a todos. No se depriman, actúen. Gracias. Nos vemos.